Sí, Ya, César, se ve bien. perfecto. Bueno, este es un trabajo que consistía básicamente en la descripción de las larvas de dos especies de Dermatobius del norte de Chile y que fue derivando también en otros hallazgos que fueron apareciendo y por lo tanto, como ha sido en el último tiempo un problema bastante serio, digamos, de limitar las especies de Dermatobius en el norte, hay bastantes posturas respecto de si es una sola especie, son varias especies, entonces decidimos un poco profundizar en la exploración de algunos nuevos caracteres que no habían sido considerados desde este punto de vista más profundamente, particularmente la especie chilena, porque sí, yo sé que hay algunos trabajos que se han hecho colegas argentinos que han profundizado en este tema. Bueno, el género Dermatobio es un género endémico, como muchos de nuestros colegas saben que han trabajado también en el lado de la especie argentina y el lado boliviana, que se extiende desde el Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. Hay 63 especies, para Chile solamente se han descrito 9. Hay algunas compartidas también con Perú. Y si bien la mayoría de ellas hay bastante información morfológica, cromosómica, de ADN, también en el último tiempo han habido varios trabajos en este sentido, hay algunas en donde no se conocen las larvas y ese era particularmente el objetivo de estas dos especies, que es Dermatobius fronteriensis, que fue descrita en el año 2003, con Benavides, Formas y Cuevas, y Fauri, que es más antigua, del año 75, con el profesor Alberto Veloso y Linda Troy. Bueno, y entonces este era uno de esos objetivos. Y estas larvas fueron recolectadas en un terreno que se hizo el 2015, el sector de Chapilliña, en el caso de Pefauri, que está cercana a su localidad típica, y en Puquíos, que es la localidad típica en la frontera con Bolivia, para el caso de Dermatobius fronteriensis. Aquí hay algunos antecedentes de los materiales y métodos utilizados. Se capturaron con redes de mano, se fijaron en formalina para poder analizarlas morfológicamente. Algunas solamente se fijaron en alcohol puro para análisis de ADN. Se clasificaron en base a su estado de Gostner de 1960 y las descripciones se hicieron siguiendo a Altig 1970 y Altig Madian-Mead 1999. Y los dibujos fueron realizados usando lupa estereoscópica por dos dibujantes independientes, Tatiana y Marcos, y las medidas se realizaron con metro digital para ver alguna posible variación en los tamaños, dependiendo de los ambientes en que estos individuos fueron colectados. Y la terminología de los dientes labiales y fórmula dental sigue a McDermid y Altig también en 1999. Y otro carácter que fue considerado fue la topografía de los neuromastos de acuerdo a la NU de 1987. El área de estudio, ahí hay unas fotografías y voy a indicar con el puntero láser. Esta zona de acá arriba pertenece a la decimoquinta región de Arica y Parinacota y donde fue colectado Dermatobius pefauri, adultos y larvas, en un arroyo bastante intervenido. De hecho, hay un camino que cruza el arroyo y esta otra zona es la región de Antofagasta, que se conoce como la segunda región, en el sector de Puquíos, en la frontera con Bolivia. Ambos arroyos presentan características bastante similares, como se aprecia en estas imágenes. Sin embargo, los animales de fronterizos son bastante más pequeños que lo que nosotros pudimos apreciar en el caso de estos de Pefauri, que son animales más grandes. Y ahí se encuentran las coordenadas de ambas localidades. Bueno, la larva de Dermatobius fronteriensis, aquí se aprecia una
imagen de los dibujos realizados, en este caso por Marcos Navarro. Presenta un tipo generalizado de Orton 1953, con su espiráculo sinistral, que si yo, está en un estado 36 o un poquito más quizás. Eh, la presencia de los neuromastos es bastante evidente en el animal, y la fórmula también de los dientes es la característica para las especies de dermatobios, que lo vamos a ver en una comparación, una tabla comparativa que viene un poquito más adelante. Estas mismas características se repiten prácticamente en la larva Dermatobius pfaurii. No hay muchas novedades respecto de esto. La abertura del ano es dextral, como en todas estas especies también, y oculta bajo el pliegue anal, pero que aquí se aprecia en el borde la abertura. Y un resumen de estas características generales se muestra en esta diapositiva: tipo generalizado de Orton, el grupo ecomorfológico de tipo bentónico, hay un error ahí, de McDermid 1999 y Alti. Ese grupo septentrional, de acuerdo a la clasificación que planteó Esteban Lavilla en el año 1985, debido a que las papilas submaxilares en el área mental están ausentes en este grupo de larvas, lo que permitió formar ese grupo. Bueno, aquí hay un cuadro comparativo de las características morfológicas, y particularmente llama la atención que el espiráculo presenta diferentes morfologías en las larvas que fueron analizadas. Ya nosotros encontramos en este mismo excursión larvas de Chumbicensis, que fue descrita más al sur, de Dermatobius dancoi, que ha sido tristemente conocida mundialmente, diría yo, en el último tiempo, porque está en un estado bastante deplorable desde el punto de vista de su conservación. Dermatobius fronteriensis, que es una de las larvas foco de este trabajo, y Dermatobius pfaurii, y se compararon también con las otras larvas que se habían o que se conocen de este grupo de especies. Bueno, como les decía, una de las características que llamó la atención es que, si bien hay una morfología conservadora respecto de otros caracteres, es la forma del espiráculo. Ahí se presentaron bastantes diferencias que fueran bastante consistentes entre las larvas de una misma especie que fueron analizadas, y llamó la atención que habían por lo menos tres tipos de tubos en relación a si la pared interna estaba libre eh, como forma de un reborde pegada al cuerpo, y formaba derechamente un tubo que sobresalía de él. Y también había algunas diferencias en las direcciones. Eh, Como les comentaba anteriormente, este es un trabajo que está todavía en progreso, puesto que nos fuimos encontrando con estas diferencias que nos llamaron bastante la atención, particularmente al profesor Forman, que estaba trabajando en la descripción de la larva y que se empezó a encontrar con estos detalles. Y por lo tanto, creo que un siguiente paso, y también teniendo en cuenta unas excelentes presentaciones que hubieron en la primera parte del Congreso de la mañana, que habría que tomar en cuenta también otros parámetros para correlacionar con este tipo de caracteres. Eh, bueno, aquí hay algunos dibujos esquemáticos de los espiráculos de las cuatro especies principales que se compararon. Fronteriensis, en primer lugar, pfaurii, Halley y Philippi. Llama la atención que en el caso de Fronteriensis y Philippi, que son dos especies que han sido relacionadas últimamente por otros análisis de tipo molecular particularmente, presentan características más o menos similares. En cambio, pfaurii presenta solamente un reborde que está pegado al cuerpo, no forma necesariamente un tubo. Lo que sí ocurre con Halley, que hay un reborde pero que sobresale, pero la abertura del espiráculo es bastante más estrecha. ¿Ya? Si ustedes se fijan en esta, el espiráculo se abre casi en la misma dirección que viene el tubo desde el interior
exterior del cuerpo del animal. En este otro caso no, porque forma una especie de globo o de cápsula que controla la salida del agua al exterior. Esto fue apoyado acá con algunas fotografías que se tomaron. En este tiempo de pandemia uno se las ha tenido que arreglar de alguna manera para hacer algún tipo de trabajo, y encontré en una tienda de cosas que son más bien para el hogar o juguetes para niños, un instrumento que permitía sacar fotografías con el celular. Y lo compré y claro, funcionó porque pude sacar algunas fotos con mayor detalle de las larvas y de algunas características que me interesaba relevar en ellas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el espiráculo en este caso tiene una posición sinestral, es decir, el lado izquierdo, con orientación posterior en toda la especie, pero el ángulo normalmente varía un poco. Y hay algunas semejanzas y diferencias dependiendo de las especies que uno compare en base a estos caracteres. Bueno, algunas conclusiones. Al comparar las, las larvas de estas dos especies y particularmente, se apreció que hay alguna diferencia en la morfología del cuerpo. En el caso de Fronteriaceae, el cuerpo es redondeado, pero más plano, ovalado, alargado. En el caso de Epefauri tiene más la forma de una oliva, de una aceituna, como se le conoce más bien acá. Pero hay una diferencia en las proporciones de las larvas entre estas dos especies. En el caso de Epefauri fronteriense, perdón, es más larga que en el caso de Epefauri. Es como más un organismo más compacto en el caso de las larvas de Epefauri. Ahora, de acuerdo con la morfología de los espiráculos y siguiendo la recomendación y clasificación que plantea Altic y Mathias-Mead, 1999, destaca que cada especie presenta un espiráculo distinto, lo cual nos sugiere que deberíamos quizás intentar revisar qué pasa con las otras especies en relación con este carácter y si existe alguna relevancia taxonómica que pudiera darnos alguna indicio o señal de que esto podría ser útil para diferenciar las especies en base a sus estados larvales. Ahora, en relación con la configuración de los neuromastos, nos llamó bastante la atención que si bien en Fronteriensis se aprecia muy bien y claramente los neuromastos de acuerdo al modelo general que es propuesto por la NU, están los neuromastos rostrales, que son los que están laterales, los que están sobre la cola. En Epefauri solamente este carácter se aprecia con una línea dorsal que va desde la región supraocular hasta la tercera parte posterior del cuerpo. Revisamos muy exhaustivamente las otras larvas o las larvas con lupa, con mucho aumento y todo, después que pudimos tener acceso a este instrumento en laboratorio, pero no las pudimos apreciar con claridad. Por lo tanto, se sugiere profundizar en el análisis de estos caracteres en el resto de las especies dermatófilos con la finalidad de investigar sus aportes a esclarecer la posición taxonómica de estas especies y tener un panorama más claro respecto de sus relaciones y también si esto puede contribuir a aclarar ciertas dudas respecto de sus condiciones específicas. Bueno, agradecimientos a los colegas que apoyaron en la actividad de terreno. Esta investigación fue financiada en parte por un proyecto financiado a Claudio Assad Soto, Alejandra Peñafiel, Mario Alvarado y Tatiana Buscovich y Marco Navarro, que realizaron las láminas. Muchas gracias. Gracias, César. Tenemos tiempo para una pregunta. Si alguien quiere preguntarle algo a César. ¿No hay preguntas?
Bueno, muchas gracias, César. Ok, gracias a Por la ustedes. presentación. Gusto. Igualmente. Bueno, y seguimos con la próxima exposición, que es de Laura García.